aquí con Carmina Galazán. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Yo, contento y feliz. Me imagino, por lo que está pasando en el mundo. No, mire, tenemos muchos temas, pero voy a hacer un paréntesis y usted sabe que hoy tengo que decirlo, ganaron los cremas, ganaron... Mire, Mariano, y cuando pierden, ¿por qué no dice nada? Porque estoy triste, porque me entristezco. Pero cuando ganen y como ganaron hoy, entonces sí, estoy contento y lo anuncio. ¿No le parece? Pues sí, aunque no es un día para estarse riendo. No, eso también es cierto. Por eso le dije que era un paréntesis. Sí. Pero bueno, vamos a tratar un tema importante que fue noticia por la tarde. Evidentemente, en los últimos minutos, lo que ha acaparado las noticias a nivel mundial es la decisión del presidente de Rusia, de la Federación de Rusia, de iniciar operaciones militares en el este de Ucrania. Y ya las últimas noticias y las más recientes que todos podemos seguir muestran de que la operación militar está en curso. La repercusión, pues bueno, ya lo estamos viendo en el precio de los combustibles, Carmina, y eso será un tema que seguramente nos ocupará los próximos días. Y cabe la pena mencionar que no es solo los combustibles, una vez sube el combustible sube absolutamente todo, así Claro. que es algo que la inflación que ya venía se suma, así que bueno, hay que estar preparados para lo que se avecina, que hay que ser optimistas, por suerte estamos de este lado del mundo, pero de todas maneras el Pero impacto las olas económico- y las repercusiones nos llegan, Así así es. que amárrense y prepárense, reacomoden su presupuesto porque creo que todo lo vamos a tener que necesitar. Bueno, ese fue el preámbulo, Carmina, y el tema de hoy es, como lo decía, una noticia que acaparó la atención de muchos hoy por la tarde, y resulta que en la ciudad de Quetzaltenango se dio por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, junto con la PNC, la aprehensión de la agente fiscal Lilian Virginia La Parra Rivas por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones. La investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos deriva de denuncia presentada en la cual se indica que La Parra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales, presuntamente afirmando hechos falsos en contra del juez de primera instancia penal de mayor riesgo de Quetzaltenango y sin causa legítima posiblemente ejerció actos en nombre del Ministerio Público, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias. La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango. Ese es el contexto, Carmina, y le doy la bienvenida, o le damos la bienvenida a nuestros dos invitados para analizar este caso. El licenciado Omar Barrios, director del Centro de Estudios del Derecho SEDE, y al doctor Lester Castellanos, juez de mayor riesgo de Occidente. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Carmina y Mariano, muy buenas noches. Muy amables por atender la invitación. Bueno, yo recuerdo, licenciado Barrios, ya hace un tiempo hablamos varias veces de este caso, pues dando el contexto, así que le voy a pedir inicialmente a usted que nos recuerde los antecedentes, algunos de los detalles, y ya con el doctor Castellano pues ya veríamos la coyuntura específica. Lo escuchamos, Omar. Muy bien, buenas noches a todos. Gusto saludarte, Mariano y Carmina, y a toda su audiencia. Pues para ser muy breve y directo en este asunto, dado la coyuntura que se está dando, quiero aclarar tres elementos que son esenciales. Lo primero es que no debemos institucionalizar los abusos del poder punitivo. Yo voy a narrar, y lo hemos hecho ya en varios medios que sí nos permitieron expresar la situación, cómo cuando hay un poder absoluto, un abuso del mismo, se esconden dentro de instituciones para poder cometer esos abusos y esconder los graves errores que han cometido. Eso es fundamental que lo tengamos. Lo segundo es que las personas tienen que aprender a escuchar, ver los elementos de convicción y ver las pruebas. Y tercero, recordarles que, verdad que se lo dije, ¿ya? Tarde o temprano la verdad siempre sale adelante. Voy directo al grano. ¿Qué es lo que sucede? Se realiza una investigación que creo que el licenciado Castellanos, el señor juez, va a ser el que mejor te lo puede explicar. Yo te voy a explicar cómo aparezco yo en este tema. Como ustedes saben, yo en mis redes sociales hago críticas con mis alumnos, hacemos comentarios siempre en las noticias, y estudiantes míos de Quetzaltenango me cuentan una noticia, me muestran una resolución judicial sobre una actuación de la mandataria judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en Quetzaltenango, y de la jefa de la Fiscalía Especial FESI en Quetzaltenango.
Y entonces yo veo las graves actuaciones que están cometiendo, que están en los medios de Quetzaltenango, que me comentan mis alumnos de Quetzaltenango, y hago una crítica en redes. Sorpresa, esa crítica la presentan en una audiencia judicial queriendo atentar contra la independencia judicial del licenciado Castellanos, porque dicen que el hecho de que yo haga una crítica, que yo exprese una idea en una red social en contra de las actuaciones de la FES y de la CICIG, eso es un hecho que hace que el licenciado Castellanos, que está en Quetzaltenango, yo no soy parte de ese proceso, no litigo en Quetzaltenango, no soy abogado, no soy parte del mismo, eso hace que el juez Castellanos sea motivo para que sea recusado. Realmente yo me sorprendo de enterarme de esta situación y pues más adelante te comentaré qué fue mi actuación, qué fue lo que hice de transparencia como ciudadano, como abogado, de presentarme a pedir una aclaración de esa ilegalidad que estaba efectuando la Fiscal Especial contra la Impunidad y de la serie de delitos que cometió posteriormente para encubrir estas ilegalidades. Muchas gracias, licenciado Barrios. Licenciado Castellanos, por favor, quiero darle el micrófono para que usted nos comente lo que está sucediendo y, pues, como dijo Mariano, la coyuntura de esto. Claro, muy buenas noches, Carmina, Mariano, Omar, buenas noches y a todos los televidentes. Pues miren, ¿qué fue lo que sucedió? Realmente aquí lo que sucede es de que la personera de FESI y de CICIG en su momento cometen un grave error. Un caso que estábamos llevando en Quetzaltenango estaba bajo reserva, otorgada por mi persona. Ellas filtran la información a los medios de comunicación, que están las noticias tanto en Prensa Libre y en nuestro diario, si no estoy mal, del 7 de agosto del 2017, por ahí más o menos es la fecha, si la memoria no me falla. Y ellas, al verse descubiertas, digamos, ante la ilegalidad que estaban cometiendo, porque revelaron el convenio de un colaborador eficaz, entonces se tratan de lavar las manos con mi persona, diciendo no fuimos nosotras, sino que tuvo que haber sido el juez. Y entonces empieza la persecución contra mi persona. Yo les denegué un convenio de colaborador eficaz que era a todas luces ilegal, que no vamos a entrar a esos detalles, eso ya fue resuelto, ¿no? Pero nunca lo apelaron, sino que se fueron no por el debido proceso, sino que se fueron a través de recusaciones, y la personera de FESI, que el día de hoy fue aprendida, me presenta más de 7 denuncias administrativas en el organismo judicial, en la Junta de Disciplina Judicial, con hechos falsos, tratando ella de, digamos, de solventar su responsabilidad de haber revelado información confidencial cuando un caso estaba bajo reserva. Fue tanta la necesidad de ella de tratar de limpiar su nombre o de que no tuviera repercusiones, que cometió una serie de ilegalidades más al tratar de hacerlo. Por ejemplo, ella viene y miente en las audiencias de la Junta de Disciplina Judicial bajo juramento. Y eso es una de las cuestiones que determina la Fiscalía de Asuntos Internos, y por eso la orden de aprehensión hoy, entiendo, sale por falso testimonio. Estaba debidamente protestada, ¿verdad?, bajo juramento y demás. Lo otro, abusa de poder y usurpa las funciones del Ministerio Público. ¿Cómo es eso que una fiscal usurpa las funciones del Ministerio Público? Pues hay que ser claros. Cada fiscalía tiene dos elementos: la ratio material y la ratio territorio, es decir, su competencia material y su competencia territorial. En el acuerdo de creación de la FESI de Quetzaltenango, solamente pueden actuar dentro del territorio de Occidente y no en todos los departamentos. En ciertos departamentos, digamos Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá y Totonicapán. Y esa es su competencia, digamos, territorial. Su competencia material que les da el acuerdo es contra grupos de SIACs criminales. Entonces ella viene y, abusando de la ley de probidad, de probidad de funcionarios públicos, utiliza el nombre y el prestigio de la institución de la FESI para denunciarme a título, digamos, no personal, sino en nombre de la FESI. Entonces nosotros hacemos las investigaciones en mi defensa y decimos, bueno, ¿dónde está la facultad que ella tiene para hacer eso? Porque ella presentó sus mandatos como fiscal nombrada de la FESI, en las cuales ella se acreditaba como fiscalía. Según la ley de probidad, el utilizar el cargo para cuestiones personales es eminentemente prohibido. Es como que yo venga y no quiera hacer cola, digamos, por renovar mi licencia, porque yo soy el juez de mayor riesgo, entonces yo llego con mi carnet y trato de saltarme la cola. Entonces ella hace eso, se le pregunta y se hacen las investigaciones si ella tiene algún mandato, porque esto inicia con la gestión de Telma Aldana, más o menos, al finalizar la gestión de Telma Aldana,
y ella no tiene ningún mandato por parte de la fiscal general, tampoco tiene ninguna orden escrita, ni mucho menos un mandato por parte de su jefe inmediato, que en este caso hubiera sido el fiscal de sección, que era el licenciado Sandoval. Entonces, la Corte Suprema, también esas denuncias disciplinarias, al ver que no procedió ninguna contra mi persona, todas fueron declaradas sin lugar, las juntan todas, ella, y las presenta en 2 antejuicios, ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía de Asuntos Administrativos. ¿Y qué es lo que sucede? La Corte Suprema de Justicia dice, mire, esto ya es un no bis in idem, es decir, ya fue una cosa juzgada, no hay responsabilidad de nada aquí, y rechaza, y la Fiscalía desestima el caso. Es tan así que la propia Corte Suprema de Justicia, en su resolución, emite del 13 de abril, si no estoy mal, del 2021, emite diciendo que ella no es parte ni es sujeto procesal dentro de mi antejuicio, porque los que ostentan, digamos, la persecución penal en este caso o las investigaciones es la Fiscalía de Asuntos Administrativos. Entonces lo que sucede es que ella abusa de su autoridad, queriendo decir yo soy jefa de la FESI de Quetzaltenango y por eso yo vengo aquí a proceder para tratar de influenciar a jueces, a Junta de Disciplina Judicial, a fiscales y demás. Es tan así que en la supervisión de tribunales se dio esa situación que entiendo que las supervisoras de tribunales de Quetzaltenango que elaboraron y hicieron los informes en mi contra en base a hechos falsos y prestándose a esto, también ya no laboran para el organismo judicial, toda vez de que se descubrió una serie de ilegalidades ahí, entre otras. Eso es lo que sucede el día de hoy. Realmente la usurpación de funciones que se da, ya que ya no tenía competencia para hacerlo. Yo pongo nada más esa denuncia en virtud de que ella revele información confidencial. Cuando ella empieza a tratar de justificar esa situación, comete las otras series de ilegalidades, presentándome todo el resto de denuncias en base a hechos falsos. Que yo decía que había hablado con el licenciado Omar, que decía que yo había pedido un audio en el juzgado de turno y me lo habían dado ilegalmente, cuando están las constancias procesales que se pidieron para mi derecho de defensa, y así fue declarado ante la Junta de Disciplina Judicial. Y no obstante a ello, ella aún así presenta los antejuicios en mi contra, o sea, trata de presentar los antejuicios en mi contra a través de la Fiscalía de Asuntos Administrativos, y se trata de personar al proceso en nombre de la FESI, lo cual es ilegal, y por esa situación es que ella está siendo procesada hoy. Gracias, doctor Castellanos. Omar, aquí hay un elemento que me llamó muchísimo la atención cuando del relato, y es cómo arranca todo en la supuesta filtración de información a medios de comunicación. Algo que en esos años, y lamentablemente todavía en algunos casos, se da como una muy mala práctica, queriendo mediatizar los casos, criminalizar desde el inicio a las personas. Esa práctica, Omar, que tuvimos por tanto tiempo muy arraigado aquí en el país y, como digo, lamentable todavía está. ¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido para el sistema de justicia, para la impartición de justicia? Bueno, el problema no es tanto que se filtre una resolución judicial, porque las resoluciones judiciales son actos totalmente públicos. O sea, el pronunciamiento de un juez que lo hace en nombre del pueblo de Guatemala es un acto público. La forma de filtrarlo, o que no haya quien se haga responsable, o que lo extraigan de la carpeta judicial sin autorización de las partes que fueron notificadas, eso es lo que se cuestiona muchas veces, cuando es una fotografía, cuando es una extracción de naturaleza escondida, por decirlo de una forma. Eso es lo que realmente ha estado haciendo daño, porque te filtran aquella información con la que quieren afectar. El caso mío, por el que yo paro involucrado, y lamento mucho todo lo que ha sufrido el licenciado Castellanos, que es juez de primera instancia, mayor riesgo, es parte de la estructura de los jueces que persiguen crimen organizado, es tener que enfrentar realmente estos abusos de poder, precisamente por lo que dices. Una resolución judicial de una recusación es un acto público. Una recusación es cuando una parte quiere rechazar a un juez y entonces le presenta ese incidente, se eleva a la sala de corte de apelaciones y la sala de corte de apelaciones no entra a conocer el caso, sino que solo ve si existe ese impedimento y rechazan la recusación. Y esa es la resolución que a mí me comparten, que está notificada a las partes, tal y como apareció en la investigación ya determinado, y la cual yo hago la crítica. Mira lo que pasa aquí, es que esto está fuera de lugar.
en una audiencia pública presentan una segunda o tercera recusación contra el juez Castellanos y la mandataria de CICIG, que pues sigue escondida bajo la inmunidad que gozaba en ese momento, presenta una recusación junto con la fiscal en contra del juez por una publicación que yo hago en Ciudad de Guatemala y dicen, parafraseando más o menos la historia, que Omar Barrios, por hacer una crítica contra la comisión, faltó el respeto a la mandataria. Quieren silenciarnos, quieren callarnos la libre expresión de pensamiento. Y le dicen, como usted es amigo de él, entonces lo recusamos. Te puedes imaginar, por osmosis, como hemos comentado varias veces. Entonces vengo yo, me entero de esa situación y acudo a Quetzaltenango, toco la puerta en el Ministerio Público, pido hablar con la fiscal La Parra. El registro que me hacen los guardaespaldas de ellas, totalmente abuso, me quitan computadora, teléfono, pluma, hasta los lentes se ponen a ver, yo todavía les hago la burla, ¿y ustedes qué creen que soy Misión Imposible o James Bond? Es que es prohibido que usted entre equipos de grabación. Me siento con la fiscal en su despacho, con la fiscal La Parra. Ahí está su personal y digo, mire, fiscal La Parra, a cuenta de que usted y la CICIG presentan una recusación con mi nombre, yo no soy parte de ese proceso. Lo que están haciendo usted, le digo a ella, es un gran daño al sistema. ¿Cómo va a creer que porque alguien conoce a un juez es un motivo para recusarlo? Yo en Guatemala litigo casos de mayor riesgo. Con esta idea suya, lo que van a hacer todos los defensores es presentar recursos. Lo que están haciendo es una ineptitud. Ahí en su despacho, con sus dos guardaespaldas extranjeros, con el equipo que tienen ellos ahí, su personal. Lo que yo no sabía es que la fiscal, a pesar que a mí me quitaron todo el equipo, ella realiza una grabación ilegal sin orden de juez de dicha conversación. Y eso ya es un hecho ilícito. Con equipo el Ministerio Público ordena que extraigan la grabación tal y como ella la documenta en las actas. Y con eso le presentan a la Sala de Corte de Apelaciones queriéndole inducir de que yo había tenido una injerencia por parte del licenciado Castellanos. Todo esto en 2017. La sala ni siquiera entra a conocer el audio porque el audio es ilegal. Toda la actuación que han realizado es ilegal. Y yo se lo dije a ella, la grabación la tienen en el Ministerio Público, si algún día la filtran podrán ver lo que resolvió la Fiscalía al investigar, que no hay ninguna amenaza, ninguna coacción, nada. Es un abogado que llega a discutir por qué están haciendo uso de su nombre. Pero como están empoderadas en un poder que realmente les fue dotado para hacer determinadas funciones y no lo que se pusieron a hacer, se metieron a problemas legales. Y yo se lo dije, fiscal La Parra, la querellante goza de inmunidad diplomática por vida. Usted no es responsable de lo que está haciendo. Usted no puede permitir que la comisión haga ilegalidades. Manténganse dentro del proceso. Me salgo y me regreso otra vez a Guatemala con la tranquilidad que iban a arreglar el problema. Y lo único que hicieron fue iniciar otra serie de ilegalidades que ya explicó el juez Castellanos de a qué se dedicaron. Entonces, si tú realmente tienes la certeza de ir a la fiscalía, es porque no se ha cometido ningún hecho ilícito. Fui a declarar al organismo judicial en Shela, fui a declarar a la Junta de Disciplina aquí, fui a declarar. Pero aquí viene lo peor, Mariano y Carmina, y juez Castellanos, inclusive toda la audiencia. Respiren, tomen sensatez, vean que hay gente que se equivoca de ese poder, y al equivocarse en ese poder, tienen que asumir esas responsabilidades. Si se recuerdan, yo participé en mi universidad, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, para magistrado, y estuvieron varios medios de comunicación, va de publicar esos documentos falsos que ella presentaba, va de publicar señalamientos en mi contra que había cometido delito de revelación de información, va a estigmatizarme, va a difamarme. A los propios estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU los engañaron y fueron a presentar todos esos documentos en mi contra. Todas esas anomalías que ella realizó, imagínate hasta dónde llegaron, con tal de encubrir los actos ilícitos y erróneos que habían efectuado. Y en el camino uno tiene que defenderse. ¿Te imaginas un profesor universitario defendiéndose contra toda esa infraestructura que ellos tenían para abusar del poder? Entonces, si ellos publican, si tú ves el portal de la FE, del Ministerio Público, ves el portal de la CICIG, ellos publicaban las resoluciones judiciales que les convenían. Pero si uno publicaba una resolución y los criticaba, se venía el poder. Y aquí voy a decir algo muy bueno en Canal Antigua. Todos los medios me entrevistaban a mí para muchos temas, y cuando pasó este tema, solo entrevistaban al vocero de la CICIG. Y él les mentía, les decía que el expediente era bajo reserva, que se había hecho un acuerdo ilegal y espurio. Y cuando yo fui a pedir audiencia a los medios
para que me entrevistaran sobre eso. No quisieron, le tenían un temor enorme a la estructura que manejaba el vocero de la CICIG. Yo le pedí audiencia al vocero de la CICIG y no la quiso dar. Y Canal Antigua fue el único que nos abrió la puerta para poder expresar qué es lo que estaba pasando. Y después otros medios, al enterarse, le abrieron la puerta al juez Castellanos. Pero es una lucha bien difícil para un ciudadano, Carmina, Mariano y todo esto, tener que enfrentar, porque el juez Castellanos goza de inmunidad personal como juez, pero es desgastante el tiempo, el daño que le hacen a la vida de uno, el tiempo que uno tiene que dedicar para atender esos abusos. Y ojalá la Parra, cuando estemos en audiencia, porque yo me voy a tener que querellar oportunamente, yo nunca la denuncié a ella. Ella presentó denuncias falsas en el Ministerio Público investigó y no encontró absolutamente nada. Lo que está empezando a ver la gente es la verdad. No mezclen todo. Por favor, reaccionen, no dejen que sus instintos primitivos los atrapen. Hay razonabilidad en lo que les estamos explicando y se lo dijimos a la gente, pero hasta ahora se está destapando esas ilegalidades. Juez Castellanos, a ver, con lo sucedido hoy, lo que está exponiendo el licenciado Barrios, muchas personas, no todas por supuesto, pero ya hay gente que está especulando y se están victimizando sobre lo que está sucediendo y están hablando de una persecución. Y no se quieren dar cuenta que cuando se dan las ilegalidades, eso no tiene nada que ver con una persecución, sino que es ser responsable de las actuaciones que se hacen en el ejercicio de un cargo. ¿Qué nos podría comentar a este respecto? Mire, Carmina, la verdad que yo le puedo decir a la gente, yo como juez, yo no publico cosas, digamos, en redes, no me puedo defender como el ciudadano, digamos, de a pie, ¿no? Y por el respeto a la judicatura y todo. Lo que sucedió en estos casos es que es una afrenta, no a mi persona solamente, a título personal, ni a título profesional, sino es ante el sistema de justicia, ante un poder del Estado, porque atacaron la independencia judicial. Como yo no era un juez cómodo, porque mis resoluciones no eran complacientes todas en su totalidad hacia las peticiones de estas personas, entonces lo que tenían que hacer era mandar un mensaje a todo el gremio de jueces, y ahí les hablo a mis colegas jueces, que la independencia judicial se defiende de esta manera, porque uno tiene que mantenerse con las resoluciones, y si el debido proceso dice que hay que cambiar la resolución, pues la cambiamos, pero es una resolución en el debido proceso, después de una apelación, después de un recurso de impugnación. Entonces aquí uno afrenta ante la independencia judicial. Recordemos de que muchas veces, ahora que se ha hablado tanto del holocausto nazi, por todo esto de la pandemia y demás, recordemos que la gente que estuvo en Auschwitz, en Treblinka, en todos estos campos de concentración, fue por órdenes de jueces competentes, porque no defendieron la independencia judicial en su momento. Entonces aquí lo que se da no es una persecución de una conspiración de que estamos conspirando algo. Esta denuncia viene desde el 2017. O sea, es una cuestión que se ha ido investigando por más de 4 años. Es dentro de varias administraciones. Pasó la administración, al finalizar la administración de Telma Aldana, pasó esta administración de la doctora Consuelo Porras, pasó la Corte de Constitucionalidad anterior, donde la dirigía también Gloria Porras, y ha pasado ya el presidente también Jimmy Morales, expresidente, y el actual presidente Yamatei, ¿verdad? O sea, no podemos estar hablando que esto es una conspiración de Estado o de algo que estamos haciendo. Esta es una denuncia muy particular, este es un caso muy particular que se está investigando. Yo no sé si esto coincide, digamos, casualmente, con otros procesos que hemos visto en los medios de comunicación que se están siguiendo contra este, digamos, personal de lo que era la FESI en su momento. Eso es independiente. Yo estoy hablando de este proceso. Estamos hablando de esta violación a la independencia judicial. Es decir, cuando un juez tiene miedo, y porque así estuvieron muchos jueces que tenían miedo, toda la población debe de temblar. Porque si no somos nosotros, los jueces, los que limitamos el poder punitivo del Estado, entonces ¿quién se los va a limitar a estas personas? El punto aquí es que están, digamos, aprendiendo y llevando un proceso penal a una fiscal que se descarriló dentro de su mandato constitucional. Y entonces, como se descarriló, o sea, se le tenía que poner un alto en el límite del poder del Estado, porque abusó de su poder, usurpó funciones, y no solo eso, mintió para con tal de mandar un mensaje de que me desaforaran a mí como juez. Entonces, esto así se dio. O sea, yo no puedo hablar de los procesos que están contra otras personas. Esos son procesos muy ajenos.
Yo estoy hablando de este, que lleva 4 años de investigación y que te quiero ser claro, son 2 procesos los que la persona tiene. Uno que es en Guatemala, que es el caso de hoy, entiendo yo, y otro que es el de la revelación de información confidencial, que ese sí fue aquí en Quetzaltenango. Inclusive el audio que habla el licenciado Omar también está en investigación, porque ese audio, ella, en forma, digamos, abusiva, arbitraria, abusando de su poder, lo graba ilegalmente, utiliza toda la maquinaria del Ministerio Público para embalarlo, para hacer cadena de custodia, pero nunca presenta la denuncia. Y esa es una de los temas que la Fiscalía de Asuntos Administrativos, a la hora de desestimar la denuncia en mi contra y la denuncia contra el licenciado Omar, le hacen mención a la fiscal La Parra, porque le dice, bueno, usted nos está presentando aquí un audio embalado, nos está presentando un audio, digamos, con toda la cadena de custodia. ¿Dónde está la denuncia? Ahí hay simulación de delito, porque no se siguió el procedimiento debido. Y entonces miramos de que casualmente, pues, eso sí lo podemos tal vez comentar en los otros casos que miramos en las redes sociales, que casualmente miramos un patrón, pero el patrón es de estas personas. O sea, no es un patrón del resto que en su momento fuimos, digamos, a mí me costó un costo personal esto, de mi familia, mis amigos. Yo era un juez de la corrupción, era un juez del famoso ese, no sé qué significará el pacto de corruptos, y en fin, el propio, digamos, exmandatario de CICIG, que ahorita que estuvo para el fiscal general David Gaitán, algo que sucedió ahí con la postuladora, él salió hablando en contra mía, salió hablando en contra del licenciado Omar, diciendo que efectivamente nosotros éramos unos criminales prácticamente. Entonces, no solo eso, también hubo varios periodistas que no me dieron derecho a audiencia, no me escucharon. Y esto no venimos nosotros aquí en Canal Antiguo la primera vez que lo denunciamos en el 2017, 2018, yo fui a otros medios de comunicación que fueron abriendo puertas, y otros que a la fecha, como le digo, se ha pedido la audiencia por escrito, lo tengo, y no han querido contestar, porque el patrón es de ellos, ese patrón sistemático de cómo ellos violentaban la ley. Pero entonces en este caso estamos hablando de una fiscal en específico, en el sentido de que ella tiene 2 casos penales abiertos, que ahorita se judicializó uno, digamos, pero está pendiente todavía el otro. Entonces, claro, pues, yo no puedo hablar por los demás, ¿no? De este relato que nos acaba de plantear me llama la atención algo y quisiera preguntárselo, porque yo creo que es uno de los secretos a voces que se comentan y se dicen, pero siempre ha habido temor de ser muy claros. Y resulta que, por lo que entiendo, esta fiscal trataba de incidir, de presionar, de meterse, de dirigir las actuaciones y las resoluciones de los jueces, de usted, juez. Si eso es así, si usted lo confirma, entonces sí podríamos estar ya hablando con mucha más claridad y no utilizando generalidades, sino decirlo con toda claridad. Una de las tantas malas prácticas que en su momento tuvo FESI, CICIG, CICIG, FESI, y que aparentemente siguió después de la salida de CICIG, es que los fiscales de CICIG, de FESI, buscaban incidir, meterse, presionar, dirigir las audiencias, dirigir las resoluciones, incidir en el tipo de resolución. ¿Es eso así, juez Castellanos? Pues mire, yo no puedo hablar por toda la FESI y por toda la CICIG, ¿verdad? Porque no conozco a todos, no litigaron mi juzgado todos. Pero sí puedo hablar específicamente de la fiscal que estamos hoy discutiendo el tema y la exmandataria que estaba aquí, de CICIG. Ellas, por supuesto, lo intentaron hacer. O sea, me presentaron diversos antejuicios, diversas recusaciones, una infinidad de denuncias administrativas. Y como le digo yo, me recuerdo de un caso en específico que me recusan, sube la recusación, la declaran sin lugar. Cuando yo vuelvo a señalar a audiencia para continuar con el proceso, pues donde se había quedado debido a la recusación, abriendo el audio, y lo primero que dice el licenciado, le pido la palabra, sí, ¿en qué le puedo servir? Lo vuelvo a recusar, pero ¿por qué? Se acaba de bajar la resolución de la sala, o sea, ni siquiera ha dado tiempo de que haya habido otra actuación más que esta, no, pero por lo mismo lo vuelvo a recusar por la misma situación. Entonces, y se ponían en ese tema. No pretendían, por ejemplo, a los sujetos que la Constitución establece en el artículo 14, 24 de la Constitución, establece que los sujetos procesales, es decir, los que están señalados en los procesos o que son parte de los procesos como querellantes o como posibles indicados o demás, no se oponían
constantemente a que tuvieran acceso a las resoluciones y a las actuaciones. Entonces, yo lo vi, o sea, a mí, como yo lo dije alguna vez, a mí no me lo contaron. Yo lo vi, yo lo viví, yo lo juzgué, a mí me lo hicieron. O sea, no me lo contó a mí una tercera persona, no me lo contó a mí un periodista, no me lo contó a mí nadie más. Yo lo vi. Pero yo puedo hablar de lo que pasó, digamos, de lo que a mí me consta. Con los demás, definitivamente, no sé, puede ser. Cada quien tendrá que hacer sus salvedades en ese sentido, pero yo hago la salvedad en este caso en particular. Por supuesto que fue así, y no hay que tener miedo de ser claro, no hay que ser un juez complaciente, no hay que ser un juez, digamos, en este sentido parcializado, sino que realmente las cosas son como son, y están las actuaciones en los juzgados y en mi juzgado para que cualquier persona las pueda llegar a ver, siempre y cuando las pidan con el debido proceso. O sea, ahí no hay nada que esconder. Licenciado Barrios, cuando escuchamos esto nuevamente uno piensa, la politización de la justicia es realmente uno de los peligros más grandes bajo los cuales nos encontramos en Guatemala. Ahora el otro bando que politizó la justicia está diciendo que ahora se está politizando la justicia. Sin embargo, mientras se estaba politizando a favor de un sector, no decían nada. ¿Cómo lograr que la justicia finalmente en este país sea totalmente independiente? Porque desgraciadamente cuando vemos temas como las comisiones de postulación, por ejemplo, para las altas cortes, la politización nos tiene totalmente entrampados. Bueno, yo más que por mi experiencia, porque recuerda que también he litigado este tipo de casos desde el 2010, 2011, no es tanto en sí la politización, porque este concepto es más complejo. Aquí lo que realmente se vivió fue un intento de domesticar a los jueces en la década en donde tuvieron más poder. Querían sujetarlos a esas resoluciones, y muchos medios de comunicación, sumado con las organizaciones paralelas, las sectas, que son estructuras que se disfrazan como fundaciones, como institutos, vienen a cooptar un tema, engañan a la población. Hoy en día tienes a la población con ideología. Vas a ver los comentarios, pacto de corruptos, ese de no sé dónde. La gente tiene ese odio sembrado. Hicieron una estructura de comunicación muy poderosa con el vocero que tenían ellos. Y el gran problema, yo lo advertí, lo dije en televisión, en radio, en prensa, en mis redes. Dejen de equivocarse, no hagan esas metodologías, porque la consecuencia va a ser que la gente va a perder, y aquí es la esencia de la respuesta a tu pregunta, la gente va a perder la credibilidad al sistema. Cualquiera que sea señalado por uno u otro medio va a ser o del pacto de corruptos o del pacto de impunes o de lo que sean. Yo le digo a la gente, miren, de lo que no hay que hacer es del pacto de babosos. Tienen que estudiar, entender, ver la objetividad. El daño es grande, Carmina. El daño que se hizo al empujar de esa forma el sistema, a querer coaccionar al sistema de justicia, pues puede ser que la intención haya sido buena si tú quieres, pero el sistema de justicia no se puede equivocar, porque estamos jugando con la libertad de las personas, con la vida. No vamos a negar que hay buen trabajo. Yo salía felicitando a los fiscales por el buen trabajo, pero aquí tienes un ejemplo, y voy a hablar de este ejemplo en concreto, de cómo por no ponerle orden, por no ponerle disciplina a esta gente que abusaba del poder, se convirtió en una cadena. O sea, se sintieron cómodos con esto, se sentían que podían. Y yo se los advertía, y tú sos testiga, junto con Mariano, que yo medio le decía, miren, deténganse, no sigan con esto, tienen que hacerlo de todo correcto. No podemos combatir la corrupción con acciones de impunidad del poder punitivo, no podemos. Y al hacer ese extremo, ahora que se quiere enderezar el sistema, la gente está pensando que se fue al otro extremo. Hay que buscar ese balance correcto, darle información bien a los organismos internacionales, también las embajadas, las representaciones diplomáticas no te quieren escuchar, ellos quieren escuchar solo una versión de los hechos. Tú tocas una puerta para querer explicar la confusión y no quieren. Esa parcialización ideológica, más que querer politizar la justicia, fue quererlo sujetar a un segmento nada más de poder, de un grupo poderoso que había levantado toda una estructura dentro del sistema internacional para poder imponer una voluntad. Puede ser que haya sido buena fe, pero se les salió de la mano y se volvieron ellos en lo mismo que algún día prometieron combatir. Omar Barrios, bueno, lo primero es que esa estructura del portavoz anterior, o el último portavoz de la CICIG, seguramente, no,
no seguramente, está funcionando, continúa funcionando, eso no lo podemos negar. Sí lo dejó bien aquí asentado y hay gente que lo sigue haciendo. Pero más allá de eso, la actuación de la fiscal Lilian Virginia La Parra Rivas, Omar, ¿fue por inocencia, ingenuidad, desconocimiento? ¿La subieron a una tapita y se mareó? La CICIG, o sea, ¿qué la hizo? Porque uno pensaría de que, a ver, CICIG, FESI tuvieron criterios muy estrictos para la contratación del personal, de los fiscales que trabajaba con ellos, pero cuando uno los escucha, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se emborrachó de poder? Cuéntenos. Yo creo que los utilizaron con una forma muy estratégica que yo la he identificado como el adormecimiento diplomático internacional. Excelentes fiscales, jóvenes, yo siempre los identifiqué como los jóvenes fiscales. Aquí la gente tiene que tener claro que los casos de corruptos que realmente están en procesos con elementos de convicción no fue un trabajo de los CICIG, no fue un trabajo de Iván Velázquez. Los verdaderos investigadores fueron jóvenes fiscales, policías nacionales que investigaron, que se arriesgaron. Cuando ellos vieron que el trabajo lo hacía la gente buena de Guatemala, empiezan a adormecerlos con visitas a embajadas, asuntos diplomáticos, empiezan a cooptarles la mente y los empiezan a empoderar a un punto que casi que se convierten en títeres. No todos, por supuesto, pero te podría decir en el caso que yo conocí de la licenciada La Parra, que cuando yo le fui a hablar a su despacho, le digo, mire, usted es la fiscal, usted tiene el poder, usted es el representante de la sociedad, detenga esos abusos solo van a seguir perjudicando. Pero ves ese empoderamiento extraño que te ha causado lo que ellos consideraban una protección. Y si algún día escucharan ese audio, yo podría autorizar, después de toda esta investigación, que se haga público. Yo no lo tengo, lo tiene el Ministerio Público, es un audio ilegal. ¿Ya? Yo todavía le digo, mire, recuérdese, usted no goza de inmunidad, ellos sí, ellos se van a ir del país con miles de euros y usted la van a dejar comprometida. Y mira, mi profecía, por darle un término entre comillas, llegó, porque solo dejaron comprometido al personal, porque los engañaron, les hicieron sentir que podían abusar del poder para servir a esta estructura que en teoría es la mejor oportunidad que tuvo Guatemala y que se perdió porque abusaron de ese poder. Como te dije hace un rato, se convirtieron en lo mismo. Entonces yo siempre he dicho, y tú decías una buena descripción, Mariano, hay corruptos por ineptos, corruptos por ambiciosos, corruptos por poder, hay muchas clases de corrupción, pero realmente aquí lo que tienes es un adormecimiento, es un tema que me imagino lo trabajaron bien. Mira la población, vas a ver la lectura en las redes sociales de nuestra entrevista, la gente está con un odio a todo lo que diga que ellos hicieron algo mal, no quieren aceptar. Yo le propondría a la población, a todos los que están ahí con ese odio, insultando y odiando, y a todos los periodistas, quítenle que es de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quítenle que es de la CICIG y pónganle en otra fiscalía. Y te apuesto que no piensan igual. Dirían, la que fiscal, sí, pues cometió delitos, qué abusiva, ¿ya? Porque como fueron adoctrinados por una estructura mediática para pensar que el que opine en contra o haga una crítica es del megapacto de corruptos, la gente está dañada. Y es lo que preguntaba Carmina, o sea, ¿cómo se va a hacer esa curación de toda esta gente, Mariano? Tú tienes mucha experiencia en todo este análisis y sabes que curar a la sociedad de esto solo es diciendo la verdad. Y yo estuve todos los días diciendo la verdad, aquí estoy diciendo la verdad y cuantas veces me llame la justicia voy a ir a decir la verdad. Ya enfrenté los ataques de ellos, estoy libre, no soy parte de ninguna estructura criminal, mucho menos el señor juez. ¿Por qué te va a perseguir el abuso internacional de una institución que se creó para perseguir cuerpos ilegales y aparatos clandestinos por una crítica en redes sociales? Señor juez, usted está dentro del sistema y está viendo las cosas. Lo que sucedió hoy debería de servir para muchos fiscales, jueces y demás, de empezar a actuar conforme a la ley y no conforme a intereses o algo que les digan, o pues tomando lo que acaba de decir el licenciado Barrios, pues ya no sabemos si es por ignorancia, por malas intenciones, por haber sido manipulados, etcétera. ¿Qué diría usted sobre el sistema en general que usted está viviendo en este momento, alejándonos de esta etapa negra que tuvimos en Guatemala de tanta manipulación de la justicia? ¿Hay una esperanza?
Pues mire, creo yo que siempre hay esperanza. Yo conozco el sistema de justicia a lo interno, tengo 12 años de ser juez, digamos, ¿no? De mayor riesgo, pues llevaré como unos 6 aquí en Quetzaltenango. O sea, no soy un juez, digamos, joven, ¿no? De falta de experiencia. Realmente conocemos. Y en el transcurso de mi carrera he podido toparme con fiscales muy buenos, con jueces excelentes, pero también me he topado el otro aspecto. Gente mediocre y gente mal preparada. Tal vez Omar lo explicó un poco más práctico, yo lo quiero explicar un poco más académico, lo que sucedió. Aquí se basa en teorías repetitivas de narrativa que enseñan muchas veces en las universidades en forma equivocada, como por ejemplo se utilizó la teoría de Gunther Jacobs de la teoría penal del enemigo. Esa es una teoría desfasada, es una teoría que no, por lo menos académicamente yo como doctor en Derecho le puedo decir, yo no la puedo recomendar, está equivocada, definitivamente. Entonces, se basaron mucho en eso. Lo otro que ayuda a esa teoría penal del enemigo es el famoso lawfare, la guerra jurídica, que se da en pasos y se da en de 3 a 5 pasos, dependiendo de qué autor usted lea. Y uno de esos es cooptar los medios de comunicación, porque con eso usted coopta las mentes de la gente. Entonces, créanme que lo que sucedió, hay esperanza, porque hay mucha gente buena, hay muchos jueces que valen la pena, pero hay muchos que son complacientes. No quisiera yo entrar a fondo, pero hay algunos jueces, en este caso, que han desobedecido la orden de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que esta fiscal no es parte dentro de los procesos en mi contra o dentro de los procesos que está siguiendo la Fiscalía de Asuntos Administrativos. Pero eso va a ser tema tal vez dentro de otros 5 años, dentro de otros 4 años, que vamos a estar viendo también las denuncias y demás, porque están prevaricando, o sea, se están yendo contra el Estado de Derecho, contra el debido proceso y demás, a pesar que toda la normativa y la jurisprudencia y las resoluciones recientes dicen que no, pero eso es otro tema. Entonces, claro que se ha dado todo esto y hay esperanza. Lo que pasa es de que, mire, yo creo que de aquí a China, o sea, yo creo que ningún país, todos tienen sus problemas en el sistema judicial, en todos los asuntos. En Inglaterra el gran problema, por ejemplo, son los juicios orales. Se dan las más grandes perversiones de violación a derechos humanos a través de las audiencias orales. Y uno pensaría que no, es que la audiencia oral es lo mejor, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han enseñado. Pero tiene sus deficiencias también, como el sistema escrito también lo tiene. En Estados Unidos, digamos, es un sistema que aparentemente es más eficiente, pero se basa en una percepción del pueblo, porque hay jurados. Entonces, ahí todavía es peor la guerra, digamos, mediática de los medios, porque ellos sí pueden condenar o absolver a una persona porque venden eso a la población, porque la población, el ciudadano a pie es el jurado que va a condenar a una persona. Entonces, si la persona tiene prejuicios, que todos la tenemos, por supuesto, y saben jugar con esa situación mediática, por supuesto que hay deficiencias en el sistema judicial, también norteamericano, como en otros sistemas del mundo. Creo yo que aquí la libertad, como dicen por ahí, no sé si lo dijo Winston Churchill, pero la libertad siempre es una constante vigilancia, ¿no? Siempre tenemos que estar trabajando en ello, siempre tenemos que estar trabajando por la justicia, porque la justicia no se percibe. O sea, cuando usted saca una buena nota en la universidad, en el colegio, o hace una buena acción, no le ponen su estrellita en la frente. La justicia no se percibe. ¿Sabe lo que sí se percibe? Se perciben las injusticias, la sensación de injusticia. Eso es lo que un juez debe velar, porque su fallo no es que tanto que sea justo, porque la sensación de justicia nunca va a llegar. Siempre va a haber alguien que diga, no, pero yo estoy en contra de esa resolución porque no fue justo totalmente para esta parte, o qué sé yo, lo miramos a diario. Pero la sensación de injusticia, esa sí la perseguimos todos. Efectivamente, juez, yo creo que con esas palabras que usted ha mencionado, creo que cerramos bien el programa. Queremos agradecerle a Omar Barrios y a Lester Castellanos que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Feliz noche. Buenas noches a todos. Bueno, Carmina, creo que este tema todavía da para mucho más. Da para muchísimo más, porque yo creo que vamos a seguir viendo más casos y hay que poner el derecho y la justicia primero. Totalmente de acuerdo. Y ese aniquilamiento del enemigo, casualmente, es la segunda vez que lo oigo hoy. Y lo primero lo leí hoy en un documento que efectivamente es un tema que estaba permeando mucho y así estaban actuando. Pero bueno, gracias. Pues muy buenas noches y a poner atención a las noticias internacionales que están, pues, Sí, es cierto. complicadas en este momento. Amárrense bien, que vienen temas turbulentos.
tiempos turbulentos. Buenas noches. Muy buenas noches.